Welcome to the World Cup of Tennis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora veréis vídeos desde dentro, las pistas, cómo vivimos el España-Holanda y otras eliminatorias. Vamos a hacer una crónica de lo que ha pasado en esta Copa Davis, cronológicamente, y vamos a empezar por el España-Holanda, que muchos preguntáis que si debió jugar Nadal el individual o no, tal. Bueno, aquí en este vídeo yo lo explico y bueno, a pesar de todo, seguimos en deuda con Nadal, o sea, perder una Copa Davis, seguimos en deuda con Nadal y muchas más cosas tendrían que pasar y seguiremos en deuda con Rafa, ¿no? Después de tantos años, lo que ha hecho por nuestro país a nivel deportivo, ¿no? Y también con la fundación y todo esto. Otra cosa es que fuera la Copa Davis cada 4 años, bueno, pero de verdad no nos podemos permitir perder una Copa Davis por Rafa con todo lo que nos ha dado. Que esto, el tenis no es fútbol, ¿eh? El tenis tiene otra cultura y otra educación y no es lo mismo. Sí, es verdad que ha hecho un poquillo de daño de manera tóxica a las redes sociales, pero bueno. En cuanto al partido, yo creo que bueno, Rafa estaba claro que la pista no le iba a favorecer, era muy rápida y se ha notado, en fin, bueno, ya sabemos que Rafa estaba un poquito lento, pero en cuanto a golpes, Rafa bien. Yo creo que dentro de lo que cabe cumplió, después de también meses sin competir. Esos puntos decisivos en los que no tiene confianza y bueno, y esas emociones también, ¿no? Que aparte es difícil de gestionar tanto él como el equipo, que es un poquito un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado te puede motivar mucho y por otro lado te puede presionar mucho, ¿no? No sé cuál de las dos influyó más, pero bueno, el caso es que Rafa hizo lo que pudo, incluso tuvo opciones de remontar en el segundo set, pero bueno. Hizo lo que pudo y luego Carlitos yo creo que gestionó bastante bien el partido, hizo un muy buen partido, solamente tuvo una laguna de perder un saque suyo en blanco que le pudo costar caro, pero bueno, lo recuperó enseguida y a partir de ahí, bueno.
partido Carlitos muy por encima, y luego el dobles, pues teníamos un buen doble, pero los holandeses yo creo que gestionaron mejor las emociones y los puntos importantes, ¿no? Yo creo que Carlitos jugó bien, Granollers también, y por decirlo un pero, bueno, no sé, Carlitos a veces hay que ser más práctico en los puntos y volear también muchas veces al medio para mover a la otra pareja, ¿no? Que se desplace al medio y deje los ángulos libres. Cuando no te puedes cruzar, claro, cuando te tiren a ti directamente, pues tiras esa volea, no la tiras al sitio donde está el otro jugador, sino la tiras en medio para que se muevan, ¿no? Y luego, pues, Granollers, que yo creo que de los cuatro es el que peor saque tiene, pero bueno, no nos olvidemos que Granollers ha sido el número uno del mundo en doble, o sea que era muy buena pareja. Y lo que pasa es que bueno, también había puntos no sé, no entendía, ¿no? Como ir por debajo en el marcador en los juegos y, y sacando saques abiertos, Carlitos se va al medio y deja el paralelo libre. Y yo qué sé, ese punto lo haces cuando vas por arriba en el marcador y no sé, para cambiar un poco, ¿no? Que no sacar siempre en el mismo sitio y tal, pero por debajo arriesgarte de esa manera, dejar el paralelo totalmente libre, porque claro, el otro jugador, mientras está viendo de venir la pelota cruzada, está viendo de reojillo el jugador cruzarse, ¿no? Y dejar el paralelo libre. Pero bueno, son cosillas que se nos escapó ahí por detalle y fue una pena y la despedida de Nadal pues un poco... un poco light, ¿no? Para lo que él se merecía y bueno, pues seguramente recibirá más homenajes por ahí y será bastante mejor. Fue un poco ahí, tampoco se esperaba que la gente que perdiéramos la eliminatoria y bueno, ya está. De todas maneras, a mí se me puso la piel de gallina y alguna lagrimilla también, o sea, fue emocionante, pero bueno, yo creo que se merecía algo más a su altura, que seguramente lo va a tener más adelante, ¿no? Y bueno, después de todas las eliminatorias, pues Alemania le ganó a Canadá sin muchos problemas. Canadá, pues, sin Félix Auger, sin Raonic, que le vendría muy bien jugar en esta pista por el saque, por las condiciones de la pista muy rápidas. Y bueno, pues Estados Unidos también me decepcionó un poco. Jugó Ben Shelton en lugar de Tommy Paul, que está mejor en el ranking. Ahora sí. La pareja americana era buena y luego jugó de doble Shelton y Tommy Paul. No sé, no, hay cosas que no entiendo, pero bueno, ellos sabrán. Y bueno, Australia que también hizo muy buen torneo. Ahí bola de partido USA. Empate a 1 la eliminatoria. Me sorprendió que no jugara Popirin y jugara Kokinaki, que bueno, lo hizo bastante bien. Contra Italia, pues ahí lo tuvieron, pero bueno, estuvo muy bien Berrettini, ahora lo comentaremos.
Y bueno, pues también al final Holanda le ganó a Alemania y en la final pues contra Italia, la verdad que casi no hubo eliminatoria, ¿no? Berretini ha sido clave, igual que el año pasado lo fue Musetti. Y en este año ha sido Berretini clave y sin él pues también imparable, ¿no? Han ganado 2 seguidas, la tercera en la historia de Italia, campeones los chicos, campeonas las chicas y bueno, pues ahí se puede pensar que pueden dominar en estos próximos años. Igual no tanto las chicas en la Billie Jean Cup, pero, pero los chicos en la Davis Cup tienen buen equipo y no sé si alguna selección le pudiera ganar, pero bueno, España, España vamos a tener problemas, porque Bautista ya es mayor, Granollers no sé cuánto tiempo le queda ya para jugar dobles. Nos vamos a quedar con Carlitos solo y va a ser complicado ganar el segundo partido y el doble, a ver quién ponemos en el doble. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Enhorabuena a Italia, que se lo merece, muy superior. Y el año que viene, pues nada, veremos a dónde es. Veremos dónde es dónde se celebra. Ojalá fuera en Málaga otra vez. Que por cierto, hay un estudio que ha hecho Forbes de las ciudades del mundo en la que mejor se vive y en la que mejor sitio para trabajar, la mejor ciudad para trabajar, y esa es Málaga. O sea que los jugadores están muy contentos por venir aquí a Málaga, por todos los accesos que tiene, por el clima, la gente, y están muy contentos, ¿no? Pero todo parece ser que, como esto es un negocio y es el que pone la pasta, pues parece ser que podría ser en China, pero bueno. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será un homenaje a Nadal con unos récords que os van a sorprender. Muchos de esos récords los conocéis, pero otros no. Y os van a sorprender y vais a decir, ¿Djokovic es el GOAT? Pues bueno, ya lo veremos. Estar atentos esta semana que lo vamos a subir. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.